Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé si hay alguien de Europa, pero de América Latina seguro. Así que muchísimas gracias por estar ahí en estos ALES Experience, que ya son un clásico para tratar de entender, en este caso, un poco más sobre el tema de los impuestos en el tema de servicios en exportación e importación. Y ya hemos hecho varias de estas actividades con muchos países y estos han quedado registradas en el canal de YouTube de Ale si a alguno le interesa. Y hoy tenemos el gran gusto de contar con Verónica Peña, quien es una experta en temas tributarios de DBO Ecuador, que es una consultora internacional, pero que tiene sede en muchos países y creo que la mayoría es de América Latina, o en todos, y es experta tributaria y va a dedicar este tiempo para contarnos cuál es un poco la estructura tributaria en el tema de exportación de servicios e importación de servicios en Ecuador. Así que sean bienvenidos a todos los miembros de ALES o a las empresas que están participando hoy día. Hay muchas empresas que se han anotado de Costa Rica y obviamente también de Ecuador. Así que sin más, muchísimas gracias Verónica por estar hoy día acá y compartir tu tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenos días con todos. Para mí es un gusto el día de hoy compartir con ustedes y comentar un poco de esta versatilidad que tiene la normativa ecuatoriana para la aplicación de ciertos principios. Ahora enfocados en lo que es el tema de la importación y exportación de servicios, pero que estemos conscientes que siempre para nosotros en Ecuador es una normativa cambiante, es una normativa muy dinámica que nos exige estar atentos a estos nuevos cambios. No tiene que ver con el tema, pero estamos aquí en Ecuador estrenando un cambio normativo. Hace unas semanas salió unas reformas que van a afectar cierto comportamiento en relación a lo que es impuesto a la renta, principalmente de personas naturales. Entonces, nada más eso nos enseña el dinamismo que tiene nuestra legislación tributaria. Bueno, sí, eso pasa en general. Nosotros hicimos un estudio de CEPAL hace 2 años sobre estos temas y muchos países han cambiado y es un desafío estar actualizado con toda esta cosa. Pero bueno, esa es la idea de esta charla y como saben, en nuestras charlas se caracterizan por ser dinámicas. Vamos a interrumpir, Verónica sabe que la vamos a interrumpir, le vamos a hacer muchas preguntas. Ustedes están abiertos a hacer esas preguntas sea de manera escrita o oral, si en particular si son miembros de ALES. Así que, Verónica, para posicionarnos un poco en el inicio, vamos a hablar entonces de los impuestos que afectan a las exportaciones y a las importaciones de servicios, sí, y luego si hay también algunos incentivos en Ecuador para estos temas. Pero cuéntanos un poco cómo está el tema de hay una definición de lo que son servicios en Ecuador, cómo está el tema vinculado de los servicios y, por ejemplo, el impuesto al IVA, ¿no? Que es uno de los temas que afectan a todavía algunos exportadores en América Latina. Sí, a ver, bueno, creo que debemos partir de algo interesante. Nosotros en Ecuador, para definir el tratamiento impositivo que vamos a dar a las transacciones, tenemos que basarnos en tres cuerpos legales. El primero es el Código Tributario, que está acompañado tanto de la ley como el reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario, que abre también la posibilidad a resoluciones o circulares por parte del ente regulador, en este caso el Servicio de Rentas Internas. Estos cuerpos, obviamente, al tratar de ser generales y aplicarse a todas las industrias y negocios, son muy amplios y no dan conceptos específicos, salvo contadas excepciones o productos muy específicos. En el caso de los servicios, puntualmente, debo comentarles que una definición como tal en estos cuerpos no existe, pero lo más próximo que nosotros podemos tener para entender qué se considera para nuestra legislación tributaria un servicio exportado es la definición que existe dentro de los requisitos para aplicar la tarifa 0% del IVA. En esta, en esta sección, que es el artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario, me dice qué se considera un servicio exportado y si cumple con todas estas condiciones, pues yo acceder a gravar al servicio exportado una tarifa 0% del IVA. Y voy a decirles cuáles son estos.
El primero es que el exportador, es decir, quien está brindando el servicio, se encuentre domiciliado en el Ecuador. Necesariamente eso, es decir, que ejerza una actividad económica en el Ecuador, que tenga una residencia fiscal en el Ecuador. Esa es una de las primeras condiciones. El segundo, a la par o como espejo, es que el beneficiario del servicio, el que va a recibir ese servicio, pues tenga la otra contrapartida. No esté domiciliado en el Ecuador, no sea residente fiscal en el Ecuador. Me voy a saltar una porque hay un tema importante ahí, que el pago que se está realizando no sea considerado como gasto por ningún contribuyente en el Ecuador. Y el más importante y el más ambiguo es que se pueda demostrar que el uso o el aprovechamiento de este servicio está íntegramente dado en el exterior. ¿Por qué dejé este para el último, Javier y todos? Básicamente porque es muy delgada la línea, no me da una especificación de decir cuánto es aprovechamiento, qué entiendo yo por aprovechamiento, pero si yo quiero grabar con tarifa 0%, tengo que tratar de demostrar este cumplimiento. Los otros son fáciles y son muy evidentes de demostrar, pero el tema de el aprovechamiento que esté netamente afuera es algo que va a recaer la prueba sobre el contribuyente. Eso es un tema muy interesante que mencionás porque en muchos países de América Latina existe esa historia del uso, el aprovechamiento, y se pone esa palabra, y solo que yo conozca, solo en México se define lo que significa aprovechamiento. Pero en la casuística o en la práctica, ¿has tomado contacto con qué podría llegar a entenderse ese aprovechamiento? Mira, no hay un caso puntual. Realmente en el Ecuador el tema de determinaciones, por ejemplo, por impuesto a la renta, es decir, revisiones o auditorías del IVA, son específicas y por temas no relacionados justamente a este. No, no hay un caso puntual, no hay un juicio puntual en el cual nosotros podamos decir hay ya una versión o hay una posición o hay un ejemplo, pero básicamente lo que nosotros como asesores, lo que tratamos de ver es quién es el beneficiario de eso, qué uso tiene ese servicio para demostrar de que ese uso netamente es en el exterior. Te voy a poner un ejemplo. En nuestros servicios de asesoría, si yo doy una asesoría para decir qué tarifa del IVA es en el Ecuador, ¿quién está aprovechando eso? Es una empresa ecuatoriana, porque a ella le sirve. Yo le puedo decir a su casa matriz, a todo el grupo económico ubicado en todo el mundo, que en el Ecuador es el 12%, pero el aprovechamiento de esa respuesta mía le sirve a la local. Pero Pero si no tiene local, en ese caso. sí, pero si no tiene local, no le interesa saber para qué va a grabar su empresa o una transacción local el 12%. Le va a interesar solo que sea un servicio exportado. Como no tengo local, como no estoy aprovechando localmente, le estoy demostrando que el servicio o el aprovechamiento lo están haciendo afuera. ¿Por qué? Porque el inversionista de afuera va a necesitar hacer una inversión local, porque el inversionista de afuera va a necesitar una operación local, pero sigue siendo en ese momento un no residente, sigue siendo en ese momento un extranjero que no está haciendo un aprovechamiento local de esa consultoría en el ejemplo que te estoy poniendo. Sí, eso es una de las cuestiones que en general ponen las consultoras como ustedes, ¿no? Y es un dilema. Pero hay otra cuestión que se me ocurre que también podemos tratar de entender. Por ejemplo, el modo 2 en exportación de servicios es, por ejemplo, si vos sos un dentista, y me consta que hay dentistas que lo intentan hacer desde Ecuador, quieren venderle a personas que están en el exterior, en Estados Unidos, sean ecuatorianos o no, pero que no tienen residencia permanente en Ecuador y que van de manera específica o no específica a Ecuador y se hacen tratamientos dentales, ¿sí? O cirugías. En ese caso, está claro que el prestador está domiciliado en Ecuador, el cliente no está domiciliado en Ecuador, no es un gasto imputable a uno que tenga residencia en Ecuador, pero el aprovechamiento definitivamente va a ser a partir de que el señor o la señora se vaya de Ecuador. Pero en ese caso, ¿estaría o no estaría dentro de aprovechamiento en esta historia? ¿Cómo lo ves vos? A ver, en el ejemplo que tú pones pasa algo muy particular y es que el servicio médico, en este caso el servicio de odontológico, está Está grabado con exento. el 12, Ah, etc. Está ah, grabado con 0% del ok, IVA. ok, Entonces, si presta a un local o a un extranjero, me da exactamente lo mismo ok. porque su tarifa va a ser el 0%.
Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los extranjeros? Vienes a hacer turismo y pasa como en algunos países. Vienes, haces turismo, compras y tienes la opción de pedir la devolución de tu IVA cuando sales del país, de las oficinas del aeropuerto. Sí, Eso pero, existe. ya, pero eso es otra cosa, Es otra historia. Ajá. eso es otra cosa del tax refund. Pero ok, Exacto. pero habría que encontrar un servicio que no esté exento y que pasara eso. Bueno, si se me ocurre ahí te vuelvo a repreguntar. Pero entonces, ¿y qué pasa con por ejemplo, que se conoce con el modo 4? O sea, como un consultor que vos sale de Ecuador y va a hacer la consultoría, yo que sé, a Colombia y haces la consultoría en Ecuador directamente allí, o sea, vos estás domiciliada en Ecuador, tú, diríamos, comprador está domiciliado en el otro país, en este caso en Colombia, no se imputa otro gasto local y el aprovechamiento está definitivo en Colombia. En ese caso, al ser un modo 4 sí funciona, ¿correcto? Sí, totalmente. Está cumpliendo claramente todas las condiciones, porque la condición no está de que yo como persona esté físicamente en un territorio, sino del aprovechamiento. Entonces, este servicio lo puedo prestar sentada en mi casa desde Ecuador o sentada en las oficinas de mi cliente en Colombia. ¿Cuál es lo que dispara? Que yo soy un residente fiscal ecuatoriano. Perfecto. Bueno, si entiendo bien entonces el modo 1 y el modo 4, que es lo que se conoce en prestación de servicios, estaría incluido. El modo 2 no Total. está muy claro por el asunto del aprovechamiento, que seguramente no lo esté. Bueno, y el modo 3, que no aplica en este caso. Ok, y otra de las preguntas que en general, obviamente, que siempre decimos que está abierto esto a las preguntas, a veces vamos rápido asumiendo que nosotros entendimos, pero puede ser que alguien no lo No, por entendió. favor, con todo gusto a Entonces, las órdenes. por eso, entonces, ahora, otra de las cosas que sucede en esto del IVA, y seguimos con el IVA, es que muchas empresas que exportan servicios, lo que hacen es que exportan 100% de sus servicios y por lo tanto no tienen mercado doméstico. Y esto tiene una influencia en lo que es el IVA compra. ¿Qué sucede con ese IVA que van a utilizar los exportadores para generar sus servicios? Entonces, si vos tenés mercado doméstico, podés compensar ese IVA con tus ventas domésticas, pero en el caso de que sea 100% exportador, que tenga la mayor parte destinado a la exportación, en muchos países eso queda como un costo, ese IVA. En el caso de Ecuador, ¿cómo se ve? ¿Cómo funciona? A ver, lo que tú dices es plenamente la verdad lo que pasa. ¿Cuál es la liquidación correcta del IVA? El IVA en ventas que genero con el IVA en compras se van compensando. Pero si yo estoy exportando, como lo acabamos de decir, no tengo IVA acá, pero tengo que realizar compras locales necesarias para prestar mis servicios. Esas compras locales obviamente están grabadas con un IVA que no voy a tener con qué compensarme. Ese es el tema. ¿Qué es lo que pasa aquí en el Ecuador? Aquí en el Ecuador me dice que yo sí puedo acceder a una devolución de este IVA. Lo puedo acceder a la devolución tanto de la exportación de bienes como de la exportación de servicios. Esto es algo que se implementó desde hace el 2018 más o menos, en el cual yo puedo acceder a la devolución del IVA generado aun cuando sea exportador de servicios. ¿Qué quiero decir yo con devolución? Tengo que relacionar lo que exporto con lo que compro. Si doy servicios de consultoría, tengo que pagar una base de datos de información, tengo que pagar una base de datos de bases legales o de reformas legales. Todo lo que esté relacionado con el servicio que voy a exportar, puedo pedir la devolución del IVA generado en eso. ¿Cómo se pide esta devolución? Se hace una solicitud a la administración tributaria y estos valores tienen que ser restituidos en el plazo de 90 días a partir de la presentación de la devolución. Puede ser que haya valores que no se puedan relacionar o que la administración tributaria considere que no están directamente relacionados. Esos van a tener el tratamiento que tú acabas de decir. No me van a dar derecho a la devolución, es decir, a crédito tributario, sino van a tener que ser considerados un costo. Perdona, ahí me distrajo un WhatsApp que me cayó. ¿Cuándo pasa eso de que no te dan derecho a la devolución? Cuando yo no puedo demostrar que esa compra que estoy realizando está directamente relacionada con el servicio exportado. Ah, ok, ok. Imagino que si el servicio es exento, tampoco tengo este derecho, ¿no? No, no tengo este derecho porque el requisito es que sea relacionado con la generación de insumos o servicios, en este caso, que estén grabados con el impuesto. Ok, bien. Voy a apuntar acá entonces relacionados.
con la tarea que se hace, ¿no? Perfecto. Y una de las cuestiones, esto tiene que, para poder aplicar a eso, tengo si entiendo bien, tengo que ser entonces, cumplir las 4 condiciones de exportación, ¿sí? Que tú mencionaste, y además tengo que ser exportador habitual, además de otras cuestiones, ¿correcto? Tengo que ser considerado como exportador habitual. Para ser exportador habitual hay ciertas condiciones, que es al menos el 25% de mis ingresos deben provenir de una importación. Es la principal que yo debo cumplir y me considero como un exportador habitual. Es decir, si hago una exportación al año que no es mi giro, que pasó por algo puntual, no me van a considerar un exportador habitual porque eso fue algo eventual. Correcto, perfecto. Una de las cosas que nos faltó preguntarte y que es que en general lo hacemos es para ver si alguien en este momento, que me imagino que todos los que están acá son ya exportadores, pero por si alguien es un emprendedor todavía no se formalizó, es qué se necesita para formalizarse o iniciar un proceso de exportación. Yo lo que tengo identificado es que tiene que ser registrarse en el registro único de contribuyentes. Si es una empresa, tiene que ir a la superintendencia de compañías, tener un certificado de firma electrónica para hacer los trámites en el SRI y luego sacar facturas electrónicas, ¿no? ¿Está bien eso? Sí, sí, Javier, a ver, tengamos en cuenta que en Ecuador, toda persona que vaya a realizar una actividad económica Ujú. tiene la obligación de estar inscrita en el Registro Único de Contribuyentes RUC. Persona natural o persona jurídica debe tener un RUC habilitado para realizar sus operaciones. Ese es el requisito fundamental para realizar cualquier actividad económica. Como bien mencionas, si yo quiero formar una sociedad, en el Ecuador hay varias formas de sociedad. Podemos tener sociedades muy formales frente a la superintendencia de compañías, como es una sociedad anónima, una compañía limitada. Tenemos ya la posibilidad de crear empresas simplificadas de acciones, las conocidas SAS. Tenemos la oportunidad ya de hacer ese tipo de empresas. Tenemos otro tipo de sociedades no reguladas por la superintendencia de compañías, que son sociedades de hechos, que son contratos entre partes que me permite actuar como una sociedad de hecho. Y también podemos actuar como una persona natural, es decir, tener mi RUC y actuar como tal. Las personas naturales, dependiendo los montos, más o menos como $300,000 de ingresos en un año, van a estar obligadas a llevar contabilidad. Si no llego a tener ese monto, soy una persona natural no obligada a llevar contabilidad, pero me van a categorizar de acuerdo a las condiciones que yo tenga. Ese RUC me va a dar la carta abierta para yo poder operar y desde el noviembre del año pasado en el Ecuador, desde noviembre del año 2022, todos los contribuyentes estamos obligados a emitir factura electrónica. Perfecto, muchas gracias, muy claro. Hay un par Javier, de sí, consultas dígame, acá. sí. Gabriel lo que dice es que yo tengo una empresa de desarrollo de software en Colombia y quiero abrir mercado en Ecuador. ¿Aplica esta situación que aplica Verónica? Bueno, en ese caso, si vos no Al revés. vas a abrir una empresa en Ecuador, todavía no, pero esto lo vamos a dejar para la segunda parte de la charla cuando hablemos de importación de servicios desde Ecuador. Así que danos un minuto que ya vamos. Y luego Juan Sebastián dice, disculpa, esto es para exportar servicios. Sí, efectivamente, la charla es para exportar servicios desde Ecuador. Hasta ahora es lo que hemos intentado decir, que hay 4 condiciones para que vos no tengas que pagar el IVA al momento de exportar. Y lo que segundo que dijimos es que el IVA compras lo puedes, se te puede acreditar aun cuando no tengas, ¿cómo se llama?, operaciones en Ecuador. ¿Cuáles son los requisitos para ser exportador únicamente de servicios? Andrea, los requisitos son esos 4 que acaba de mencionar a Verónica hace un minuto, que los repetimos, que entonces que el exportador sea domiciliado en Ecuador, que el cliente sea domiciliado en un país extranjero, que el aprovechamiento de ese servicio sea en el extranjero y que el pago no sea computado a una empresa en Ecuador. ¿Entiendo bien, Verónica? Sí, adicionalmente, tener habilitado un registro único de contribuyentes, que es el que me da la opción para tener una actividad económica y emitir facturación electrónica como todos los contribuyentes en el Ecuador desde noviembre del año 2022. Perfecto. Ahora Juan Sebastián nos pregunta sobre Colombia y qué sé yo. Ahora dámonos un minuto que ya llegamos a importaciones desde Ecuador. Vamos a seguir con el impuesto a la renta, si te parece, Verónica. ¿Cómo funciona en este caso?
el impuesto a la renta y la exportación de servicios, ya para que no quede dudas para los chicos que están acá y chicas. Perfecto. Sí, Javier y Juan Sebastián, que son algunas de las preguntas. Vamos a tener claro cuándo es que exporto, es decir, desde Ecuador para el mundo y la importación del mundo hacia Ecuador. Entonces, ahorita estamos tratando de Ecuador para afuera, que es la exportación. Y en este caso, el impuesto a la renta primero. Tengamos en cuenta que en el Ecuador tenemos un impuesto a la renta diferenciado. El impuesto a la renta tiene una manera de cálculo para las personas naturales y una manera de cálculo para las sociedades. ¿Cuál es la diferencia? La tarifa. Las sociedades van a pagar una tarifa del 25% y las personas naturales liquidamos el impuesto a la renta en función a una tabla progresiva. ¿Qué es una tabla progresiva? Es una tabla que inicia en el nivel más bajo y mientras más ingresos tenga o más renta genere, más va a ser mi capacidad de contribuir. Esa es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica o una sociedad. En relación a la exportación de servicios, si ya tenemos claro que el servicio lo presto desde Ecuador, emito una factura que la van a recibir en el extranjero, donde sea que yo esté exportando el servicio, puede pasar ciertas cosas. El cliente mío en el exterior puede estar obligado a hacerme retenciones sobre esa factura. Recordemos que muchas de las legislaciones obligan a hacer un porcentaje de retención mayor a las rentas que no tributan en el Ecuador, en su jurisdicción. En este caso, si hablamos del Ecuador, las que no tributan aquí, tributan un adicional o un valor más alto que las rentas que se están dando de una transacción entre locales. Lo mismo pasa en muchas jurisdicciones. Entonces, si esa factura que yo emití a un cliente en el exterior fue objeto de retención de impuesto a la renta y me dan un documento que sustente, en algunos países es un comprobante de retención, en otros países es como una declaración donde mediante una redacción me dicen, yo, la empresa tal, he retenido el valor de tanto que representa tal porcentaje. De la forma que lo hagan en el exterior no es problema, pero que yo tenga un sustento. Esas rentas que ya fueron sometidas a tributación en el exterior, ¿cómo deben ser procesadas en el Ecuador? Yo esas rentas debo considerarlas como rentas grabadas, es decir, son ingresos grabados para la liquidación del impuesto a la renta y esas retenciones que me hayan efectuado en el exterior las puedo utilizar como crédito tributario. Es decir, liquido mi impuesto a la renta normal y el crédito tributario me resta del impuesto causado, pero solo podría utilizar crédito tributario hasta el porcentaje que esas mismas rentas hubieran tributado en el Ecuador. ¿Qué pasa con eso? En el Ecuador las rentas, ¿cuánto tributan? Para sociedades el 25%. Si a mí en el exterior me retuvieron el 30, el 33%, ¿cuánto va a ser el crédito tributario? Hasta el 25% y el exceso se convierte en un gasto no deducible que tengo que cargarlo dentro de mi operación. Si las rentas no fueron objeto de retención en el exterior, mi obligación como residente fiscal ecuatoriano es liquidar esas rentas localmente, porque recordemos que el principio de tributación en el Ecuador parte de una renta global. Ok, eso está muy bueno lo que acabas de decir, porque uno de los principales dolores de las empresas que exportan servicios es precisamente cuando tienen que, en los países, tienen que pagar impuesto a la renta y luego se les retiene impuesto a la renta en el otro país por la empresa importadora. Y esto, por si acaso, me ha pasado cientos, no sé si miles, pero cientos de veces que empresas vienen a llorar, decir que, bueno, generaron el servicio, generaron el acuerdo y que cuando al momento del pago, en lugar de pagarle 100, le pagaron 70, le pagaron 65, le pagaron 80. Y eso es porque no se informaron de la existencia de esta doble tributación. Y es clave que así lo hagan. Entonces, la primera buena práctica que tienen que hacer es cuando ustedes envíen una propuesta comercial, lo que tienen que decir es que esa propuesta comercial no está sujeta a impuestos o retenciones en el destino. Eso no va a solucionar el problema, pero por lo menos lo va a evidenciar, ¿sí? Porque si el otro va a hacer retención, ya vas a estar al menos sabiendo esa situación, ¿no? Pero es uno de los temas sumamente importantes en esta exportación de servicios, que lo tengan presente. Sí, Entonces, en Javier, Ecuador, sí, y ahí dime. complementando lo que tú dices, para nosotros es vital que cuando vayamos a empezar un negocio tengamos claro eso. Podemos hacer el mejor presupuesto de nuestras vidas, la Mm. mejor proyección, en nuestra opinión, el mejor trato,
pero el rato que involucramos los impuestos, quizás no era el mejor trato, quizás no era el mejor negocio que teníamos, y es importante tener en consideración eso. Como tú dices, yo también he visto muchos proyectos que se caen netamente porque no se tomó en consideración cómo es el tema impositivo en los países o en los que estaban participando. O que se cae, o yo directamente he conocido muchísimos de pequeñas, medianas y grandes empresas. Me han dicho que han perdido millones de dólares por esta historia en el que se hacen los contratos, no se tiene presente de esto y cuando se va a cobrar es ahí que se desayunan con este tema. ¿Cómo se resuelve? Bueno, en este caso de Ecuador, porque si no existe, que todavía no hablamos de esto, si no existe un acuerdo de doble tributación con el país, ahí se resuelve en el caso de Ecuador porque existe un sistema de crédito tributario, vos lo que pagaste lo puedes compensar hasta el máximo que te permite Ecuador, que en este caso es 25%. Y si hay un acuerdo de doble tributación, bueno, en ese caso, si hay un acuerdo de doble tributación, habrá que estudiar qué tipo de acuerdo es ese que tienen, porque los acuerdos de doble tributación dicen, digamos, tienen pautas diferentes una y otra cosa, pero sí tienes que tener presente esto como un elemento fundamental. Si no hay preguntas sobre eso, lo que me gustaría saber, Verónica, es en algunos casos, en algunos países, con relación a impuesto de la renta, existen ciertas exoneraciones para algunos sectores o para algunas tareas o para algunas, por ejemplo, si mal no recuerdo, si vos sos pyme o no sé si está Micro vigente. y pequeña empresa. Eso, sí. Entonces, si sos pequeña empresa o algo así, podés tener un cierto beneficio para reducir el determinado porcentaje de lo que tenés que pagar de este impuesto. Sí, mira, es interesante cómo el tema del manejo de los beneficios tributarios ha ido cambiando en el Ecuador. En el Ecuador lo que existe hoy por hoy es una reducción de la tarifa del impuesto a la renta. No existe exoneración en el pago del impuesto a la renta que existió hasta antes del año 2021. Entonces, las rebajas de impuesto a la renta se dan específicamente para ciertos sectores y bajo ciertas condiciones. Una de las rebajas que nosotros tenemos específicamente es para las micro, pequeñas empresas y los exportadores habituales. Pero a los exportadores habituales, ¿cuál es la condición que nos ponen? Es que tengamos un incremento de empleo, que se demuestre que estoy generando plazas de empleo. Esa es la condición que nos ponen a los exportadores para hacer uso de ¿qué? De una reducción de 3 puntos en la tarifa del impuesto a la renta. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi tarifa general de impuesto a la renta en el Ecuador para sociedades es el 25 y cumplo con el criterio o de ser micro o pequeña empresa o de ser un exportador habitual que genera empleo, yo tengo una reducción de 3 puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta al liquidar en el ejercicio fiscal. Es decir, estaría calculando ya no un 25, sino un 22% de impuesto a la renta. No entrando mucho en detalle, pero para cumplir con este requisito o este beneficio de la tarifa, hay dos condiciones que yo debo cumplir y es presentar un anexo de la composición accionaria de manera completa. Si lo presento adecuadamente, tengo la reducción de los 3 puntos y cumplirlo a tiempo. O sea, que puede ser que vos tengas esta reducción del 3% si sos una micro o si sos exportador habitual. Sí. Okay. Sí, no debo cumplir las dos condiciones. O soy micro, es decir, tengo ingresos de hasta $300,000 anuales y de 1 a 9 trabajadores, cumplo la condición, puedo tener una reducción de 3 puntos o me paso de esos valores de ingresos y de empleados, pero soy un exportador habitual que genero empleo, tengo una reducción de puntos, de 3 puntos en la tarifa de impuesto a la renta. María Perfecto. Fernanda tiene la mano levantada. Muy Sí, bien. hola Verónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola, María Justo se Fernanda. cortó, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la información súper valiosa. Justo se cortó, no sé si ahí me Te hiciste escuchamos énfasis en perfecto. cómo. Ok, perfecto. De cuáles son, de cómo o qué documento tengo que presentar para poder, o sea, para que la entidad pueda verificar de que en efecto yo estoy generando empleo. Tal vez algún documento del IES, ¿qué es lo que se presenta? Ya, mira, para nosotros hacer este proceso no me pide que yo tenga una validación previa. Solo me dice, tú asegúrate que estás generando empleo y
aplica el beneficio. Si yo te reviso, te pediré la información necesaria. Entonces, no tengo como requisito presentar un documento formal o frente al SRI o frente al Ministerio de Trabajo o al Seguro Social, no. Pero para mi revisión interna y para mi sustento interno, ¿qué es lo que yo sí tengo? Tengo planillas del IES y estoy viendo cómo es el movimiento de mi personal. Si yo arranqué un año 2022 con 60 trabajadores, con 30, con 1, y voy viendo que en el paso del tiempo tengo 2, tengo 31, tengo 62, puedo demostrar que estoy generando nuevas plazas de empleo. Pero eso es un documento interno que cada uno de nosotros como contribuyentes que puedo hacer uso de ese beneficio, debo tenerlo como sustento. No necesito una calificación previa de ningún ente de control para hacer el uso de eso, pero sí soy sujeto de revisión como cualquier otro proceso en caso de que así la administración tributaria lo requiera. Creo que, Verónica, Ok, perfecto. creo que incluso puede ser que, si entiendo bien, puede ser que tengas que mantener y o crear, ¿no? No es necesariamente que tengas que crear, puede ser que mantener el empleo también puede servir o no. Generar empleo es lo que dice el Ah, artículo enumerado a continuación del 37 de la ley. generar. Exportadores habituales que generen empleo. Ok. Artículo 37. No, el enumerado a continuación del 37. ¿Eso de dónde? En Ecuador solo ponen artículos innumerados. También existen los famosos 37.1, 37.2, 37.3. Ok, ok. Está bien. Acá hay una pregunta que tiene que ver con esto del impuesto a la renta civil. Buenos días, Edgar. Dice, si deseo subcontratar a un consultor de Ecuador, persona natural desarrollando software, entiendo que desde Colombia no debería practicar ningún tipo de retenciones por el convenio, la comunidad andina, nuestros giros deberían ser el 100%, es correcto. Bueno, en este caso, una de las cosas que no mencionábamos es que hay acuerdos de doble tributación que en general son bilaterales, y en el caso de Ecuador existe la decisión, no me acuerdo qué número, que 578. ahí está, que es funciona como tal, pero que es regional. Entonces, la pregunta no sé si quedó clara, Verónica, pero es toda tuya. Sí. A ver, es correcto lo que menciona. Nosotros con la comunidad andina, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador tenemos la decisión 578, que es un modelo de convenio bastante particular. Es súper importante que cuando tengamos estas transacciones con estos países es particular. El convenio hay que analizarlo muy detenidamente porque lo que busca este convenio es que se tribute en el lugar donde se registre el gasto. Es lo que generalmente busca el convenio, este convenio. Tenemos otros convenios en un modelo que se llama modelo OCDE, que ellos buscan que se tribute en el lugar donde se recibe el servicio, pero el de la comunidad andina es al revés. En este caso, en el tema de las retenciones a las personas naturales, efectivamente te dice que solo se tributará en el país donde se use ese ingreso. Si ustedes no están haciendo el uso del ingreso, se debería tributar o no retenerle nada, y esta persona natural en Ecuador debería tributar sobre el 100% de la renta percibida en el extranjero. Perfecto, muchísimas gracias. Muy clara la duda. Perfecto. Y luego tenemos acá, que esto no está Joaquín Piña, pero de la Cámara de Comercio de Santiago, que siempre está, y me dijo que no podía, pero que le mandara la grabación, y que es una de las cosas que él nos ha pedido hacer. Lo que pregunta Andrea Cando, que es, ¿hay requisitos a cumplir para que me hagan válido en el Ecuador el comprobante de retención emitido por otro país? En otros términos, si entiendo bien, ¿qué requisitos debería tener ese papel que te da el importador que te retuvo para que vos puedas hacer válido eso en Ecuador como aplicarlo a tu renta, como deducción de tu renta? Sí, ahí mira, lo que te dice nuestra normativa es que ese comprobante deberá cumplir con las disposiciones que se establezcan en su país para su emisión. Localmente no me pide que haga algo más. Yo entiendo que se refiere a si debe estar apostillado, si debe estar con otros requisitos. No me pide ninguno de esos requisitos. Me dice que debe cumplir con las disposiciones de ese país para poder ser emitido. Por eso les digo, he visto comprobantes similares a los que nosotros emitimos, he visto unos que son como redacciones, otros que son como declaraciones juradas. Todos sirven siempre y cuando esos cumplan con la legislación del país donde fueron emitidos. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, habíamos hablado de las exoneraciones de impuesto a la renta que podrían existir, que vos me decías que son de micro, que son de
generar empleo. Y lo que en Ecuador se caracteriza es por tener un impuesto adicional, si es que creo que ya tratamos el impuesto a la renta, no sé si me falta algo, pero creo no, que es el asunto de el impuesto de la salida de divisas, que antes era más doloroso, pero que ha ido como bajando en su dolor en los últimos tiempos. ¿Cómo funciona eso para la exportación, Verónica? Sí, Javier, solo un breve antecedente. El impuesto a la salida de divisas se genera en el Ecuador cada vez que sale dinero del Ecuador, sea con o sin intervención del sistema financiero. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ya aplicado en el tema de la exportación de los servicios, ustedes van a decir, si yo exporto, el dinero regresa. ¿Dónde está la salida? Pero nosotros, dentro de las disposiciones tributarias emitidas para la aplicación de este impuesto, cita una presunción. ¿Cuál es la presunción? Que si se realiza exportaciones de bienes o servicios y el valor de esta exportación no ha retornado al Ecuador en un tiempo de 6 meses, en el caso de servicios desde la prestación del servicio como tal, eso se considera como una presunción y por lo tanto debo liquidar el impuesto a la salida de divisas. ¿Por qué se entiende la presunción? Y esto hay que ponerle un poco de lógica. Porque se entiende que si el dinero que yo dejé de recibir o ya me pagaron desde el extranjero, está afuera haciendo pagos que si salieran desde el Ecuador estarían tributando el impuesto a la salida de divisas. Es por eso la presunción. Si yo soy un exportador que tengo cuentas pendientes de cobro a mis clientes por más de 6 meses, muy seguramente eso ya debo liquidar un ISD presuntivo. Muchos clientes y muchas veces lo que me pasa es, sí, pero es que no me pagan, en realidad es que no me están pagando, sí, pero la presunción no admite excepciones o no está creada o no fue formulada con excepciones. 6 meses, no recibiste el dinero, presunción del ISD. Y tengo que hacer el pago de, en este caso, el 3.75, que como bien dijiste, Javier, va siendo un poco menos doloroso, pero tenemos que estar atentos a los cambios que puedan darse en este tema. O sea, que puede llegar el caso que un exportador no le pagaron y todavía tiene que pagar él. Ok. Chicos y chicas, entonces a tener en cuenta esto, no se duerman en los laureles y paguen eso. Perfecto. Y ahora si hay, creo que el tema de la exportación, ya lo vimos. Podemos mencionar si es que existe algún tipo de beneficios tributarios particulares para esto de exportar servicios. Si yo lo que dijimos eso del 3%, si sos pymes o si sos exportador. Exportadora virtual. Luego creo que también si vos tenés, haces nueva inversión, podés tener un descuento de algo así, ¿puede ser? Sí, nosotros en el Ecuador tenemos para inversiones nuevas. ¿Qué se entiende por inversión nueva? La inversión nueva es aquel nuevo flujo que sea destinado para incrementar el acervo o para generar nuevos ingresos. Entonces, si yo debo cumplir con la condición de hacer una nueva inversión, es porque voy a recibir nuevos ingresos producto de esa nueva inversión. Y eso yo tengo la posibilidad de hacer una reducción de 3 puntos igual en la tarifa de impuesto a la renta, pero solo de la nueva inversión. Si soy una empresa nueva, clarito, es una nueva inversión por completo. Estoy empezando, soy nueva, es inversión nueva sobre el 100%. Pero puedo ser una entidad, una empresa ya existente que va a nueva inversión para generar una nueva línea, para incrementar la generación de mis ingresos. Solo puedo hacer uso de este beneficio por los ingresos provenientes de la nueva inversión. Perfecto. Y luego, ¿cómo está el tema de las zonas especiales de desarrollo económico? ¿Siguen existiendo? ¿Están funcionando para el sector de exportación de servicios? ¿Tenés idea de eso? A ver, mira, este tema está un poco en las nubes, digo yo. ¿Por qué? Porque sí, nosotros tenemos estas famosas sedes, sin embargo, bueno, los que están en Ecuador me entienden que estamos viviendo un proceso diferente. El gobierno mandó un proyecto del fomento de inversiones donde había cambios muy representativos en el tema de las sedes, sin embargo, ese proyecto no fue validado, no tuvo la aprobación de la Corte Constitucional y por lo tanto no pudo avanzar. Entonces el tema de las sedes está en stand-by. El tema de las sedes no es más que lo que tenemos un poco en la ley tributaria, pero el uso, el fomento, la aplicación como tal es un proyecto que ha sido frenado para la administración actual en el Ecuador.
Pero no me resulta claro. ¿La legislación sigue existiendo o fue derogada? Sigue existiendo una legislación de sedes, pero con limitantes. Las sedes pueden ser ciertos lugares en las zonas de desarrollo que se busca que haya mayor producción, que haya ayuda a la zona, pero toda la promoción que se buscaba tener para potenciarlas, para el uso, para que sean válidas, para incrementarlas, para esto, es un proyecto de ley que ha sido declarado no válido y que por lo tanto no avanzó. Sí, ok. O sea, entiendo que está la legislación, pero no se les quiere promover, entonces, de la práctica o algo así. Sí, fue de los proyectos de ley que ahora puede emitir el gobierno en el Ecuador. Recordemos que ahora el presidente está actuando vía decretos ejecutivos, mandó el decreto para el fomento de las inversiones por medio del uso de las sedes, pero ese proyecto no fue aprobado por la Corte Constitucional. Ok. Muy seguramente ya no va a volver a salir, ¿no? Ya. Sí, es un tema. El asunto de zonas francas en su momento me dijeron que no quedó bien parado y luego con esto de las sedes, bueno, tampoco ha cobrado vigencia. Y, en fin, una pena porque en algunos países es un instrumento clave desde los cuales surgen las exportaciones de servicios. Y pongo el ejemplo, entiendo que hay mucha gente acá de Costa Rica y obviamente de Uruguay también. Acá tenemos una pregunta que el impuesto Ya sobre la se divisa presuntivo se puede reclamar si se demuestra que me pagaron luego de 6 meses. No, porque la condición es 6 meses. Si 6 meses un día, ya cumplí con la condición de la ley para ser presuntivo y ya me lo dieron. La idea es que me paguen antes de los 6 meses. No hay devolución por el tema adicional, porque cumplí la condición. Ok, ok. Está bien. Bueno, ahora sí pasamos, si te parece, al tema de importación de servicios, o sea, o falta Ahí, algo. sí, solo para pasar el tema del ISD. Recordemos que si, en este caso es el presuntivo, pero recordemos si yo soy un exportador de servicios y tengo que hacer pagos al exterior desde el Ecuador por cualquier concepto, ese ISD que realmente estoy generando en un pago al exterior debe ser considerado como un gasto del periodo en el que se constituye. Es un gasto del periodo, no se puede utilizar como crédito tributario, puesto que solo accede a crédito tributario el ISD que está en ciertas partidas arancelarias determinadas por el Comité de Política Tributaria. Ok, entonces eso también es importante, que el ISD es un costo para los exportadores de servicios. Exactamente, es un costo. Si vos compraste servicios en la nube a Google o algo así y tuviste que sacar plata, vas a tener que generar esto. Ok. Exactamente, es un costo plenamente deducible, pero un costo dentro de la liquidación del impuesto a la renta. ¿Qué dijiste? ¿Que un costo que es deducible? No te entendí. A ver. Plenamente deducible, o sea, es un Ah, costo que me puedo deducir sin mayor detalle. ¿puedo o no puedo? No me quedó claro. Puedo Ah, deducir. puedo. Ok. Sí. Entonces, no es un problema al final del día. No, es un tema de flujo realmente, Ok, porque el perfecto. flujo me lo descuentan en abril, en mayo, cuando hago, pero el costo lo voy a poder aprovechar al final del año cuando liquido impuesto a la renta. Ok, es un costo financiero. Muy bien. Ujú. Perfecto. Yo estoy haciendo anotaciones porque estamos haciendo algunos estudios sobre esta cosa y así no la molesto tanto a Verónica luego. Entonces, bueno, ahora sí, importaciones, y había, creo que al menos de Colombia, no sé quién más, preguntaba sobre importación, y como dijo Verónica, es cuando un ecuatoriano, una empresa que está en Ecuador, lo que hace es comprar un servicio de otra persona, sea de un colombiano, costarricense o de donde sea. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Con el IVA y con el impuesto a la renta, con el ISD? Ok, a ver, yéndonos ya al otro lado ahora la importación. En la importación de bienes, clarito, pasan por aduana, se liquida el impuesto, no tengo mayor novedad. ¿Qué pasa en la importación de servicios? En la importación de servicios, yo necesito que me emitan una factura por el servicio que estoy recibiendo, donde esté claro qué estoy recibiendo, de quién estoy recibiendo y por qué valor estoy recibiendo. Recordemos que a veces no en todos los países es una factura como a veces nos visualizamos en nuestra normativa local. Si es un invoice, un Excel, está bien, pero tiene que venir algún documento de sustento que diga de quién, qué y cuánto. Es importante eso. En el Ecuador, para todos los servicios importados, yo debo grabarlos con el 12% del IVA. Ese es un requisito indispensable.
Para gravar al servicio que recibo desde el exterior con IVA, yo emito localmente un documento que se llama liquidación de compras y prestación de servicios. Este crédito, más bien, este IVA que se genera puede ser utilizado como crédito tributario, pero tengo la obligación de retenerlo al 100% y pagarlo a la administración tributaria. Entonces, el IVA, dos fuentes. Lo puedo usar como crédito para descontarme de mis ventas, pero tengo la obligación de retenerlo y pagarlo a la administración tributaria. Eso en relación al IVA. O sea, para que quede clarísimo, entonces, si vos sos ecuatoriano o si sos el que está en Colombia, tenés que saber que te se va a aplicar un 12% de IVA que se va a retener, pero que el importador lo va a poder compensar eso, ¿no? Si y es plenamente local, ¿no? O sea, eso, si tú estás en Colombia o en otro país, ni te enteras que yo lo grabé. No, claro, claro. Pero, por ejemplo, si el ecuatoriano entonces, y eso es un exportador cierto por ciento, ¿no? Este exportador 100% desde Ecuador que compra un insumo de tecnología, un software desde Colombia, va a tener que hacer este documento de liquidación de compras y no sé qué dijiste, de prestación de servicios, aplica ese 100% del IVA, lo retiene, se lo paga, pero luego lo puede... Como no lo va a tener que compensar por sus ventas domésticas, lo va a poder descontar o pedir como crédito fiscal, ¿no? ¿Entiendo bien? Sí, okay. Puede ser utilizado como crédito tributario, efectivamente. Muy bien. Perfecto, quedó claro. O sea que no es un costo, sino que es una cosa que hay que hacer, pero que no va a representar un costo, salvo un costo financiero mientras se hace. El flujo nuevamente, exactamente. Muy bien. Alejandra, ¿querés sobre el IVA? Adelante. Sí, para ver si entendí bien, en el caso de que la empresa sea extranjera y le esté facturando a una empresa ecuatoriana, es decir, una empresa ecuatoriana importa el servicio, nosotros deberíamos de facturar como empresa extranjera el valor del servicio más un 12%, dado que ese 12% se va a retener en Ecuador. ¿Vos dónde estás, corazón? ¿Estás en otro país? Costa Rica. No, entonces no es así. El que lo tiene que hacer es Ecuador, pero ahí te lo explica de vuelta Verónica. Sí, ahí Alejandra no. Ustedes, los extranjeros, a nosotros nos facturan el valor del servicio, el que sea. El servicio cuesta $100, cuesta $90, $1, $1 millón de dólares, lo que sea. Por eso yo le aclaraba a Javier, ustedes en el extranjero ni se enteran lo que pasó con el IVA, porque eso es una obligación del importador, es una obligación local. Yo como ecuatoriano, como residente ecuatoriano, es el que voy a emitir esa liquidación, voy a grabarla a la liquidación con el 12%. Su factura queda tal cual. Su factura dice $100 del servicio. Con este documento interno que me da mi legislación ecuatoriana, lo grabo con el 12 y emito otro documento local que es una retención por el 100% del IVA. Para mí, mi proveedor de afuera, ni se enteró, no ha pasado nada. Ellos me facturaron 100 y es lo único que saben. Yo localmente es el proceso que debo hacer. Entonces, Alejandra, no debe cambiar tu facturación, no debe subirle el IVA, eso lo va a hacer una liquidación. Tu cliente, en este caso, el que sea residente fiscal ecuatoriano. Excelente, entendido. Gracias. Sí. Perfecto. Genial. Entonces, el segundo es el impuesto a la renta. ¿Cómo sería ahí? Ok, en relación al impuesto a la renta, ¿qué es importante tener en cuenta ahí? Yo estoy obligado a actuar como agente de retención. El que recibe el servicio, en este caso el residente fiscal ecuatoriano, tiene la obligación de actuar como agente de retención. Esa es mi obligación principal, actuar como agente de retención de impuesto a la renta. Vamos nuevamente de la generalidad a lo más específico. ¿Cuál es la generalidad? Yo debo actuar como agente de retención de impuesto a la renta de la tarifa vigente para sociedades. En este caso, ¿cuánto está vigente para sociedades? El 25%. Entonces, todo pago al exterior que se haga por un residente fiscal ecuatoriano está sujeto a retención de impuesto a la renta del 25%. Dos excepciones. La primera, si yo tengo convenio de doble tributación con el país que estoy recibiendo ese servicio, analizo el convenio y veo si debo o no retener, si debo retener en una tarifa reducida o si estoy obligado a retener. ¿Por qué? Recordemos lo que les decía, todas las transacciones que sean con la comunidad andina, Colombia, Perú, Bolivia,
Un tratamiento diferente, el convenio es diferente. Modelo de la OCDE de otros convenios, tratamiento diferente. Entonces hay que leer muy bien el convenio, no todos son iguales, no siempre que me facturan eso puedo tratarlo de la misma manera, pero si el convenio me dice no actúes como agente de retención, ¿qué es mi obligación? Emitir un comprobante de retención en cero y no estoy obligado a retener. Esa es una de las excepciones. Y la otra, yo estoy obligado a actuar como agente de retención cuando yo haga pagos a los países que son considerados como paraísos fiscales o regímenes preferentes. En el Ecuador existe un listado específico de quienes son considerados como paraísos fiscales. Si estoy pagando a esos países, mi obligación de retención es del 37%. ¿Por qué el 37%? Porque la retención a paraísos fiscales es la tasa máxima que se aplica para las personas naturales. Nuestra tabla de personas naturales, la máxima que se paga, 37%. Entonces, la generalidad, siempre obligado, pero puedo aplicar convenios o debe subirme la retención en función de a dónde yo esté realizando el pago. Si yo no actúo como agente de retención, realmente es una falta grave. ¿Cuáles son las contingencias? Que el gasto no pueda ser utilizado como deducible, que la administración tributaria me cobre el valor que dejé de retener más un 100% de recargo. Una cosa importantísima que acabas de decir es que el tema de ver los acuerdos de doble tributación. Obviamente que cada uno tiene sus capacidades y yo tengo capacidades distintas, que entiendo los acuerdos de doble tributación como un ladrillo en el que me es imposible entrarles. Entonces, ya hace casi 20 años que trabajo en servicios. Entonces, si para mí, que estoy en el tema, es un desafío entender estos acuerdos, me imagino que para una empresa es también un desafío. E incluso para muchos contadores o gente que no está habituada a entender esto, es un desafío entender estos acuerdos de doble tributación. Entonces, si hay acuerdo de doble tributación, yo creo que la recomendación sería que hablen con un especialista y que entienda y que esté familiarizado cómo funcionan estos acuerdos, porque es un desafío. No habla tan claro como Verónica en estos términos que debes pagar acá, debes pagar allá. La redacción es bastante compleja, no amigable y pueden generar una situación tributaria. Una confusión. Exacto, en tu país que puedes quedar descubierto. Entonces, hacer una consulta a un especialista, en este caso como Verónica, puede sin duda resultar beneficio económico al final del día. Perfecto. Levantó María Fernanda, dime. Sí, ahí yo tengo, por ejemplo, no sé si hacerlo como un ejemplo, como una duda. Nosotros como FedExport, por algunos temas hacemos pagos al exterior por consultorías, asistencias técnicas y demás. Entonces, por ejemplo, en estos casos hacemos un pago a México, a un proveedor mexicano, o a Colombia. Pero tengo entendido que de acuerdo en el caso de Colombia, por el acuerdo de doble tributación, y no sé si estoy mal ahí, si es que es una persona natural, entonces quien me factura, en este caso el proveedor colombiano, podríamos aplicar el convenio de doble tributación. Pero en el caso de que sea una empresa jurídica, ya no se puede. ¿Esto es así? María Fernanda, no es que no se puede aplicar el convenio, simplemente que la redacción de este convenio te dice, para personas naturales se debe tributar en el lugar donde está la persona natural y por lo tanto yo no retengo. Pero para sociedades se debe retener en el lugar donde se registra el gasto, es lo que dice literalmente el convenio, donde se registra el gasto. Entonces, no es que no se aplica, sino que hay un artículo para sociedades y hay un artículo diferente en el mismo convenio para sociedades. Entonces, por eso es la diferencia, porque el convenio exige que cuando es una sociedad se le haga la retención. Eso es lo que me dice el convenio y por eso les decíamos conjuntamente con Javier, hay que analizar cada convenio. No el hecho de decir tengo convenio automáticamente es una retención del 0%. Eso no existe. Debo analizarlo y con la versión y con el análisis del convenio decir, ¿me aplica o no me aplica? O cuando aún me aplica, debo hacer una retención. Ya, por ejemplo, en este caso nosotros podríamos hacer la retención, pero el proveedor tendría que asumir o registrar esa retención, ¿verdad? Ustedes deberían hacer la retención, le pagan menos la retención, le entregan su papelito al proveedor y el proveedor
debería ser su liquidación de impuesto a la renta en Colombia de acuerdo a la legislación colombiana. Si eso es una renta exenta, si esto es una renta agravada, pero él la liquidará porque esa retención le puede usar para compensar sus impuestos en el lugar de su residencia, en este caso en Colombia. O sea, como crédito tributario. Pero, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso tendríamos que nosotros conversar con el proveedor. O sea, tú me estás facturando, no sé, me invento $2,000, tú no vas a recibir $2,000, vas a recibir menos por el porcentaje de retención. Exactamente. Ese es de hablar con los proveedores. Ese es el problema, María Fernanda. Por eso es que les Exacto. decíamos al principio que es clave que estén atentos a este tema, que vos cuando hagas la propuesta comercial, vos en este caso sos una importadora de servicios, pero bueno, el exportador sobre todo tiene que ser muy consciente que puede existir una posible retención y por eso desde, como decía Verónica, desde la propuesta comercial de esto sale 100, pero no está afecto o no estoy considerando los impuestos o retención que me vas a hacer, es un elemento central. Y a partir de ahí es que hay que negociar, porque si vos no lo pones y el otro te dice, está bien, no lo pones, pero en ese caso voy a tener que contratar a un doméstico porque me sale más barato, bueno, vos tenés que considerar, ¿me sirve asumir ese costo o no? O hago lo que se conoce el ROSAP, o le aumento eso en la propuesta comercial. A partir de ahí es una instancia de negociación comercial. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que puede llegar a existir y son bastante dolorosos estos porcentajes de aplicación. Entonces, para que vos veas si te es conveniente o no exportar en esas condiciones, ¿ok? Claro, sí, porque y eso lo vivimos realmente a diario cuando hacemos este tipo de transacciones, el hecho de, ok, si hay este convenio de doble tributación, que el proveedor acepte o no la retención o el documento que nosotros les entregamos para que ellos después lo puedan aplicar como crédito, pero en ese escenario debería de aceptarse, pues no, porque de acuerdo al convenio de la tributación está puesto así. Sí, bueno, por eso es una cuestión de negociación. Si vos me das un certificado, a mí, persona, Javier, me implica tener que hacer una liquidación, de ir a un trámite formal y qué sé yo. Entonces, en fin, no es tan fácil esta historia de sí o no, o sea, tenés que negociarlo con la persona. Ok, tenemos una pregunta de Andrea, dice, ¿dónde consigo los convenios de doble tributación del Ecuador? Están todos colgados en el SRI, pero insisto, leerlos es un desafío, así que ojo al piojo con la lectura rápida de estos convenios. ¿Los pagos al exterior que se hacen con tarjeta de crédito también hay que hacerles retención? Sí. Los pagos al exterior con tarjeta de crédito son sujetos de retención en la fuente. Solo los pagos locales con tarjeta de crédito son los que no están sujetos a retención, pero todo lo que es pago al exterior, la premisa general, debo actuar como agente de retención. Perfecto. Y esto de impuesto de la renta siempre es un desafío, pero estamos en hora y nos queda el asunto que ya vimos un poco ¿cómo se llama? Del impuesto a salida de divisas cuando tiene que ver con importación, ¿no? Pero bueno, que eso es lo natural. Sí, Javier. Aquí para terminar el tema de la importación. Si hay un pago al exterior, necesariamente tiene que haber una retención de impuesto a la salida de divisas. Esto lo hará la entidad financiera por el medio de la cual yo haga el pago al exterior. Recordemos también aquí un tema interesante. Si yo hago transacciones con mis partes relacionadas, es decir, aquellas que tengan control, dirección o administración dentro de la gestión, con mi casa matriz, con otra sucursal del mismo grupo económico, esas transacciones también son observadas por la administración tributaria bajo dos ópticas. El tema de precios de transferencia, que si tú gustas, Javier, algún día lo podemos tratar un poco más amplio para darle el enfoque que tú consideres, pero deben ser transacciones que se den con la finalidad o como si se hubiesen dado con independientes, es decir, que no esté trasladando las utilidades a otro país donde se tribute menos. Ese es el concepto básico. Y la otra, la legislación ecuatoriana tome en cuenta algo. A las operaciones con partes relacionadas del exterior, en ciertas ocasiones les pone límites de deducibilidad. Ok, sí, el tema de las partes relacionadas y los precios de transferencia son un dolor de cabeza para mí, pero bueno, podemos, sí, gracias a tu generosidad, podemos en algún momento hacer un evento para entenderlo, literalmente entenderlo en mi caso.
Acá Ricardo dice, Juan Ricardo dice, somos una empresa domiciliada en Perú y vamos a realizar un evento para una municipalidad en Ecuador, o sea que Ecuador va a ser importador. Al momento de facturar en Perú no se va a considerar el 12% de IVA, supongo, porque vas a ser exportador de servicios, perfecto. ¿Cómo actúa la municipalidad con el impuesto? Del IVA, si te refieres, es lo que te dijo ya Verónica, que no te vas a enterar, vos, eso es una transacción interna de las municipalidades, si es que aplica, porque no creo que la municipalidad aplique ni siquiera IVA. Pero bueno, ahí te responde Verónica. Sí, Juan Ricardo, ahí, a ver, el tema del IVA, ojo, ustedes en Perú ni se enteran y realmente, aunque suene feo, ni les importa lo que pase. Eso, que se entiende el ecuatoriano y si lo liquida bien o mal, es su responsabilidad. Eso es lo que va a hacer la municipalidad. Con el IVA no tienen ustedes nada que hacer. Lo que sí va a pasar es impuesto a la renta. Entonces hay que actuar como agentes de retención en relación al impuesto a la renta. Un evento, tendríamos que ver de qué incluye ese evento para ver cómo se aplica el convenio. La decisión 578 es la misma que aplica para Perú y de acuerdo a eso ver si hay o no hay retención de impuesto a la renta. Si hubiera retención, les van a emitir un papelito donde diga qué retención se les efectuó, la cual ustedes podrán utilizar dentro de la legislación. Y si no hay retención, nosotros en el Ecuador lo que sí estamos obligados es emitir igual el mismo papelito, retención cero. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, chicas? La verdad es que ha sido un placer hablar con Verónica, muy académica, muy clara, muy llana, muy simple. Ese es el objetivo de estas charlas, y así que yo encantado de la vida de hablar contigo, Verónica. Esperemos que esta no sea la última. Y bueno, para todo el resto, si no hay más preguntas, agradecerles y esperarlos en el próximo Alex Experience. Muchísimas gracias a todos. Y chau, chau, nos vemos. Gracias, Verónica, que pase lindo. Para mí un gusto, gracias. Un buen día con todos, qué gusto. Gracias. Chao. Chao, Gracias por la Jorge, charla, muy ¿cómo amable. estás? Un placer. Acá siempre atento, muy amables. Ya Saludos veo, de Perú. ya te veo, ya te veo. Chau, chau a todos. Gracias. Hasta luego, Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Verónica. Un gusto. Felicitaciones. Un gusto. Felicitaciones, Muchas gracias. Verónica. De igual manera, un gusto, Jorge. Buen día. Bye.